Bueno, pues regresamos a esta emisión de los Juegos de la Semana. Como pueden ver, ya no está Arturo, ahora está Daniela Pastrana, porque vamos a tener una entrevista muy buena y muy esclarecedora con Adán Peña. Adán Peña, aquí, que nos acompaña en el estudio, es comisionado nacional de áreas naturales protegidas, es decir, es el encargado en que pues, se proteja la naturaleza, la biodiversidad, los territorios y pues vigila básicamente todo ese tipo de procedimientos que se realizan en el país. Entonces, Adán, bienvenido a esta emisión de los Espadas de la Semana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy para platicarles un poquito de lo que hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el marco de, pues este cierre de sexenio, Daniela, Exactamente. compañero, estamos a punto, estamos a 90 días de cerrar, entonces estaría muy bien hacer una recapitulación de dónde estamos el día de hoy. Pues justo para eso venimos, porque entendemos que ha habido un arduo trabajo en el país, ¿no? O sea, tal vez usted que está viendo este programa recuerda algunos casos emblemáticos como pues justo lo de Huatulco, la declaración de área natural protegida de un campo de golf de cierto empresario, por ejemplo, pero también El lago de muchos, el lago Texcoco, de el Texcoco, lago de otro, el Texcoco. ejido El Bajío, que Cau Sirene nos acaba de contar una historia de cómo han regresado los animales a ese territorio devastado por una minera. En fin, ha sido un trabajo muy arduo, muy amplio. Cuéntanos, Adán, cómo es el balance inicial, Sí. ya a cierre de sexenio, ¿no? Pues a ver, partamos de dónde recibimos el país, ¿no? O sea, en 2018, a mí me gusta mucho ejemplificarlo, de que hubo una revolución popular, lo que luego los textos dicen que una revolución plebeya en donde la gente se volcó a tomar las instituciones también por un asalto democrático, por un asalto de la vía pacífica, pero exigiendo un proceso de transformación y yo podría decir muy profunda, muy profunda, en algunos puntos muy, por no llamarlo así, sí radical, en el sentido de ir a la raíz de temas, ¿no? Y de problemáticas, pero pues con una expectativa de más, pues estamos hablando desde el 54 del siglo pasado, ¿no? Una expectativa de casi 100 años. Me acuerdo muy bien el día que ganó el presidente Obrador, y yo la primera llamada que recibí fue la de mi papá. Y mi papá me habla y me suena el teléfono y me dice, recuerda que son herederos del 54, del 68, del 71, del 88, del 94, del 97. Ustedes son herederos de eso, no se les olvide, ¿no? Y entonces llegamos a construir las bases después de tantos años de búsqueda de tener la transición pacífica del poder a un gobierno izquierda, en construir las instituciones necesarias. Y entonces llegamos en un proceso en el que tenemos que transformar todo. Miren, cuando llegamos al gobierno, nuestro primer encargo, porque aquí no fue cargo, fue un encargo, y fue llegar a la Secretaría de Desarrollo Bienestar. Social. No, es que ahora ya todos podemos decir es la Secretaría de Bienestar, Sí, pero no inicio pero de en uno desarrollo social. era Sedesol. Y tú dime ahora, ¿quién habla de la Sedesol? O sea, y cuando hablaban de la transformación de las instituciones, lo que no estábamos de acuerdo eran en esas instituciones. Y fue constituir una nueva institucionalidad. Ajá. Fue transformar de la lógica de los programas asistenciales, ajá, a una lógica de las políticas universales de bienestar. ¿Y eso qué costó? Pues costó 3 años de transformación profunda, bueno, un cambio casi en la totalidad de sus mandos directivos de la Secretaría de Sedesol a Bienestar, ¿no? Y la construcción de una nueva política, ¿no? Después de ahí fue cuando ya había habido un avance en el caso de la política ambiental, terminamos ese proceso, estuvimos en los primeros tres años y pasamos al sector medioambiental a también iniciar un proceso de transformación. Entonces hablamos de la nueva Semarnat. La compañera secretaria María Luisa Albores viene de un proceso de organización de base. Ella participó en cooperativas indígenas. Yo vengo del sector social también, de apoyo de cooperativas de ahorro y préstamo, con productores y con organizaciones de base social, base comunitaria. Entonces ahí aprendimos ciudadanía. Y pues, ¿qué intentamos hacer? Pues transformar las bases institucionales de una secretaría que, según leyendas negras,
comentan que un día juntó a todos los directores de las distintas áreas en los gobiernos anteriores y que la instrucción desde la Secretaría de Medio Ambiente en ese momento, estamos hablando de los gobiernos anteriores, dio la instrucción que todos los permisos en materia minera se debían de facilitar. O sea, imagínense una Secretaría de Medio Ambiente en los gobiernos anteriores diciendo que lo que era la lógica era abrir todas las posibilidades para que pueda implementarse la actividad minera, ¿no? Entonces, eso pues, fue cambiar esa lógica. Lo cubrimos. Bueno, usted lo conociera. Lo vimos, lo vimos con nuestros ojos. Bueno, entonces cambiar la lógica de la agenda en la que la institucionalidad en materia medioambiental era una facilitadora de ese tipo de actividades, de esas y otras, la privatización de las playas públicas, ¿no? En la que todos les daban las concesiones, pero se las daban a las empresas turísticas internacionales y globales, ¿no? O al presidente. O a los que pudieran, ¿cómo se llama? Meter y tener capacidad de influencia porque les liberaran sus concesiones. Una playita ahí en Michoacán, ¿no? Sí, con Fox y Martita, ¿no? Un pedacito de playa. Entonces imagínense esa institucionalidad en la que tenemos que transformarla de manera radical o que una dirección que da permisos tiene que evaluar el bien común, la sustentabilidad ambiental y no necesariamente el impacto en materia económica o solamente como el único indicador, ¿no? Entonces, transformar la institución ha sido complicado. En el caso de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, llegamos un momento clave. Sí, fue un parteaguas clave porque veníamos de una pandemia. A nosotros todavía nos tocó implementar en bienestar todo lo que fue los pagos de las pensiones de adultos mayores, que el presidente dijo, hay que pagar todas las pensiones antes porque los adultos mayores se van a guardar durante la pandemia, ¿no? Entonces a nosotros lo último que nos toca en bienestar, a la compañera secretaria, a un servidor, a todo el equipo de bienestar en ese momento fue pagar todas las pensiones. Y hacer un puente aéreo ahí con los guaraníes. También de los guarijíos. Los guarijíos, que es un pueblo muy aislado, ya les contaré. En un momento contaremos eso, que tuvimos que tomar un helicóptero, se quedaron aislados, pero muy importante que pagamos eso. Y entonces, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Medio Ambiente, pues fue reconstruir después del proceso de pandemia. Nos tocó una institucionalidad que venía de un shock, de todos encerrados, que luego se nos olvida que eso tiene 3 años, ¿no? Pero que fue un parón global, y se nos olvida, lo perdemos porque también es un tema psicológico que no lo queremos recordar. Y bueno, entonces llegamos a una secretaría que tenía que tener otra velocidad. La Comisión Nacional de Naturales Protegidas hoy cumple 24 años y surgió en el marco de instrumentos de protección ambiental de superficies, pero solamente pensando en la parte biológica, ¿no? Y entendía una lógica en la que es proteger los ecosistemas y la biodiversidad, pero por la biodiversidad en sí mismo. En una primera generación fue fundada por biólogos. Por biólogos, por científicos, por doctores. Esa fue la base inicial de la comisión. ¿En la época de Fox o de Zedillo todavía? Fue todavía de Zedillo. En esta época de Carabias, que correcto. Era ultra conservacionista, ¿no? Que era cuidar los arbolitos y no a la gente. ¿O cómo? Es que fue una época, y surge así porque hay un concepto en el que se funda mucho esta idea de la conservación tradicional, en el sentido de que lo importante es la protección del pajarito, del arbolito, de la biodiversidad, un enfoque mucho más biologista, ¿no? En el que los que hacemos la protección somos los hombres urbanos, científicos, ¿no? Y que la naturaleza se mantiene y porque nosotros llegamos a los territorios y nos conservamos, hay que conservar, ¿no? Ese es como un enfoque que se dio en esa época, que sí tuvo interacciones con comunidades, pero de una forma un poco más pasiva, ¿no? En el sentido de que decir... Yo creo que muy agresivo, como que les estorbaban las comunidades que habitaban en esos lugares. Porque el origen de la conservación, si lo vemos en el caso norteamericano, fue el del territorio salvaje, ¿no? Es decir, tú llegabas a un territorio y como te querías contrastar con Europa, ¿no? Porque Europa tenía las grandes ciudades, el Renacimiento, ¿no? Nosotros en América, ¿qué podíamos ofrendar?
pues nuestras riquezas naturales, ¿no? Entonces Estados Unidos identifica la política de parques nacionales, agarra territorios salvajes, y los protege, pero dice, son salvajes, pero antes había gente ahí. Claro. Y estaban todas las comunidades indígenas que fueron expulsadas en algunos momentos y los reservaron, o los sacaron de sus territorios, sin nada, no sacaron. Se venía de esa tradición, ¿no? Entonces, ese enfoque de conservación, el de no tocar, el del pajarito, el arbolito y el de sacar a la gente, es un enfoque que choca con el modelo mexicano. El modelo mexicano que se fundó por un biólogo que se llama Gonzalo Halfter, en el que él habla de las reservas de la biosfera. Nosotros somos los creadores del modelo de reservas de la biosfera, en el que la gente está ahí, ¿no? En el que aceptamos que reconocemos que la gente está ahí, reconocemos que las selvas y los bosques en esta parte de Mesoamérica están porque la gente ha estado ahí. Claro, que es como ese contraste, ¿no? Los bosques en Estados Unidos todos verdes, pero sin gente, y se quema algo y no hay quien lo apague, por ejemplo. Es correcto. Ahorita en el bosque de secuoyas, en un proceso de cambio climático, se acaba de quemar en California, y esos árboles antiquísimos, gigantes, se quemaron, y efectivamente, aunque el Estado pueda atender, si no hay gente y no hay fuerza humana, pues es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces llegamos en ese momento en un proceso en el que la Comisión Nacional de Naturales Protegidas tuvo un recorte muy fuerte en 2015, o sea, le quitaron casi una tercera parte de su personal, ¿no? Le quitaron una tercera parte de su presupuesto, 2015. Ese ha sido el ajuste más importante de la comisión y nadie lo dice, fue en el proceso en el gobierno de Peña Nieto en el que se les hizo un recorte más importante. En 2018, en este proceso de ajuste, hay una reorganización del Estado para conseguir fondos para los programas sociales, y esta reorganización de las que les hablé que pasó en Bienestar. Entonces, llegamos en ese contexto, ¿no? Y después de una pandemia. Entonces, y nosotros venimos de la parte social, entonces decimos, nuestro modelo de conservación debe ser distinto. Si el país cambió, la conservación debe cambiar en este país también, y empezamos a hacer un proceso de lo que nosotros veníamos, que decimos conservar produciendo y producir conservando, y en este enfoque de bienestar es construir bienestar protegiendo territorios, porque si la gente que vive en esas comunidades vive bien, va a poder proteger los ecosistemas, pero si vive mal, va a presionar los recursos naturales, ¿no? Entonces, construimos este cambio de dinámica dentro de la comisión. Primero intentamos poner en orden, fortalecer a la comisión, meter este enfoque de conservación con las comunidades. Después de un diagnóstico, llegamos a preguntarle a los guardaparques. Al inicio éramos 1,150 guardaparques. Hoy vamos a cerrar esta administración con 1,640 guardaparques. En 2 años y fracción, podemos decir que aumentamos más del 20, casi 30% de nuestro personal, ¿no? O sea, de una manera muy importante. Y sobre todo cambiar la lógica. Mira, a mí me cambió mucho la visión, aunque yo ya trabajaba con comunidades, pero cuando llegué a los Chimalapas, ¿no? Ahí el tercer o cuarto lugar de biodiversidad del país está en la selva Zoque Chimalapa, ¿no? Ahí los zoques llevan 2,000, 1,500 años, 2,000 años en ese territorio. Entonces cuando yo llego y les digo, oigan, pues vamos a dialogar para bajar la conflictividad y para poder llevar a cabo un proceso de conservación. Ustedes tienen unas selvas antiquísimas. Ahí en La Gringa hay un lugar donde no han atravesado en años porque la selva está tan cerrada que hay piaras, hay grupos de pecarís. Ahí es el único lugar donde yo he visto tapir en pareja. ¿No? O sea, es impresionante la biodiversidad de las selvas de Chimalapa. Entonces yo cuando llego con mi idea occidental, mi idea académica o institucional, diciéndoles, bueno, vamos a hacer una reserva de la biosfera, vamos a proteger esto. Nosotros no queremos, nos genera mucho ruido eso de la reserva de la biosfera, llevamos 30 años resistiendo eso y no va a suceder. Me lo pidieron desde el inicio, no va a suceder. Y yo, ok, pero ¿sabe qué? Esa selva, nosotros estamos asentados aquí hace 1,500 años. Y esa selva sigue así porque nosotros estamos aquí. ¿Sí? Y es el cuarto punto de mayor biodiversidad del país. Entonces, ¿qué hicimos en este proceso con los compañeros Chimalapas? Pues fue reconocerlos, ¿no? Y entonces, digamos, ya había una figura que estaba en el olvido, que se llama Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, en la que la gente misma dice, yo este territorio lo voy a conservar,
¿Qué me Claro. ayudas, gobierno? Pues te ayudo con brigadas contra incendio. Te ayudo con brigadas de vigilancia. Te ayudo con proyectos productivos. Pero yo te acompaño a ti. Tú haces el proceso de conservación y el que decide cómo gestionar su territorio eres tú. Claro. ¿No? Entonces ese fue el cambio de la dinámica. No fue conserva, como digo yo, sino más bien cómo lo hacemos juntos. Cómo conservamos y cómo mejoramos tu calidad de vida para que puedas generar tu proceso de conservación, ¿no? Sí. Pero fue en los Chimalapas, cambiar la lógica institucional, reactivarla, meter nuevos cuadros. También el Estado, y cuando dice el presidente hay relevo generacional, pues yo creo que ese relevo generacional fue meter nuevos cuadros a la comisión. Hay muchos biólogos jóvenes, muchos, no nada más biólogos, metimos antropólogos, metimos sociólogos, metimos agrónomos, ahora hay ingenieros ambientales, porque la conservación no solamente la hacen los biólogos, Claro. sino es una multidisciplina, ¿no? Entonces, empezamos con este proceso y ahora les puedo decir que pues reactivamos, fortalecimos la Comisión de Áreas Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde esta visión. Pasamos de 90 millones de hectáreas, en 2 años declaramos 5 millones de hectáreas de conservación, que eso ha sido el crecimiento más importante del continente. Una precisión, todas estas millones de hectáreas que comentas que se han logrado en este sexenio, ¿son con esta visión que nos estás diciendo o hay una visión, digamos, mixta, campechaneada, donde sí existe un esquema de conservación netamente biologicista o todas son, digamos, con participación social y de comunidades? Mira, no hay ningún área natural protegida donde haya gente, en donde no haya habido un proceso de participación comunitaria. Okay. Antes, ¿cómo se hacían los decretos? Le pagaban a un privado, una consultoría, y la consultoría hacía el estudio, ¿no? Y después hacían una consulta, ¿no? O sea, hacían una reunión, luego ya que hacían la reunión ahí en algún salón, ya hacían el decreto y ya lo pasaban a firma y se decretaba, ¿no? Nosotros decimos, eso no funciona porque nace la área natural con problemas. Lo que hicimos fue transformar la forma en la que consultamos. Ajá. Entonces ahora lo que llevamos es hacer asambleas comunales con ejidatarios, con las colonias, con los habitantes. Hacemos un proceso extensivo, dura 30 días, ¿no? Si hay pueblos indígenas, hacemos consulta diferenciada de su lengua para que tengan una decisión libre y informada. Transformamos esa dinámica. Entonces, donde hay gente, hacemos esa consulta. No sacamos ningún área natural que no haya sometido a consulta. Y donde no hay gente, como el caso de los terrenos Fonatur, que el presidente dijo, para que no se roben los 17,000 hectáreas de los terrenos Fonatur, que se declaren áreas naturales protegidas. Y entonces todo padrísimo, porque Huatulco, que ahora volveré con Huatulco, nos dio los terrenos colindantes. Y tenemos un parque de 11,000 hectáreas y ahora lo hicimos crecer 17,000 hectáreas con otras áreas naturales, ¿no? Que fue el caso de Huatulco. Cuéntanos de Huatulco. Cuéntanos cómo fue ese proceso, en qué va y si eso puede ser replicable en otros lados. Fíjate que Huatulco es un tema muy interesante porque parte de muchas cosas. Si tú pones el mapa de Huatulco, el Parque Nacional que se creó en los 90s, todavía mantiene su superficie forestal. Todo está verde y es un destino turístico sustentable, ¿no? Pero tenías toda la parte colindancia en terrenos de Fonatur que ya habían vendido a privados y que estaban a punto de cerrar los tratos para que todo eso se llenara de hoteles. ¿Qué era todo lo de Tangolunda o por dónde? Una parte Tangolunda, otra parte Cacaluta, otra parte en El Órgano, otra parte en Maguey. Toda esa zona ya estaba puesta a la venta. Pero imagínense que toda la superficie verde que nosotros habíamos protegido en las orillas le iban a llenar de hoteles. Y yo creo que la segunda playa más hermosa del país, o la primera tal vez, que es Cacaluta, ahora pueden ir, que es un senderito, está la playa, puedes llegar con sombrilla, que es una playa pública, no se cobra un peso, y es una playa bellísima, y puedes tener tu acceso a la playa, una playa pública. Imagínense que iban a poner 12,000 habitaciones. Claro. Toda la parte verde le van a hacer. Entonces, cuando el presidente dice, no, si nosotros dejamos eso, se lo van a robar, ¿no? Dice, a declarar una área natural protegida, pues ahora yo les puedo presumir que pueden llevar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y eso seguirá siendo un paraíso verde y una playa virgen, ¿no?
Y así nos dieron 17,000 hectáreas, que eran terrenos de Fonatur. Y hay un predio en medio, ¿no? Entre dos áreas naturales. Está Huatulco. Un pequeño parque con campo de golf. Está una área natural protegida que es Parque Nacional Huatulco, Parque Nacional Huatulco 2, y en medio hay un campo de golf y hay otra que se llama Ricardo Flores Magón, ¿no? En medio, esa rompe la conectividad, que era un campo de golf. Y aparte que es un campo de golf, pues consume el agua. El campo de golf representa el consumo de 1 mes y medio de agua de todo el estado de Oaxaca. O sea, lo que ocupa ese campo de golf representa 1 mes y medio de todo el estado. Ajá. O 3 días para darle agua a todo el país, ¿no? Por la cantidad extensiva de agua que tenía, ¿no? Y aparte de eso, pues tenían un permiso de uso acuícola, ¿no? Ok. Sí, no sé. Yo no vi que había pescados ahí o peces ahí. Y pues tenían un permiso para el agua acuícola, ¿no? Y aparte un uso extensivo de ahí, pues, se requieren muchos agroquímicos para mantener el césped, para matar plagas y todo este tema. Entonces, pues tienes eso, y rompía la conectividad entre dos parques. Ajá. Entonces, cuando vemos eso, nosotros habíamos pedido que nos dieran ese terreno para que tuviéramos la conectividad, ¿no? Que pues, fuera como un completito. Ajá. Y pues también para evitar el que sacaran tanta agua, ¿no? Y entonces no se podía porque había un tema allí privado, un tema con Fonatur que tenía un contrato. Bueno, XY, y al final, pues sí pudimos transitar la declaratoria, y ahora lo que se va a hacer es que ese terreno, ajá, va a tener conectividad de selva, ajá, para que puedan, porque ahí tenemos jaguarundi. Jaguarundi es una especie muy sensible porque requiere agua pura. Okay. ¿No? Tenemos un río que se llama el Copalita, entonces ahí hay jaguarundi. Ajá. Es rarísimo, es un animal muy veloz, es uno de los 7 felinos que tenemos en el país, ¿no? Okay. Ajá. Entonces hay jaguarundi, hay ocelote, que es un felino precioso, ajá. Hay tigrillo, ajá. O sea, hay especies muy hermosas ahí. Entonces ya pueden caminar. Ya. Cuando se conecta ese espacio, pueden salir a Puerto Escondido, ajá, pueden caminar esas especies porque todo lo demás es selva. Qué envidia, ¿no? No, imagínate. Y ahora recuperar un bien público que es de todos. O sea, también es el asunto que también para las áreas naturales protegidas han servido para la cuarta transformación. Es como volvemos lo público más público, ajá, y cómo recuperamos bienes públicos que antes estaban en manos de privados. El presidente trae mucho el tema de las playas públicas, ¿no? Las playas públicas las recuperamos para el bien y disfrute de todos, ¿no? Los terrenos que anteriormente se iban a dar en beneficio de un privado, los recuperamos para todos y en beneficio de la captación de agua y del libre disfrute de todas y todos. Todo es la recuperación también de este enfoque de lo público, ¿no? Y Huatulco es un claro ejemplo, y ahora sí les podemos decir que lo vamos a heredar mejor de como lo recibí. Claro. ¿No? Pero la pregunta de si se puede replicar es porque uno de los temas quizá más difíciles o más cuestionados o más controvertidos de esta administración es el tema del Tren Maya y del desarrollo del sur que implica este tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo hacer, yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo en que el tren solito no es un problema, o sea, el tren es un transporte terrestre que obviamente contamina mucho menos que otras cosas, pero la gran preocupación es por la urbanización que puede traer el tren, ¿no? Es justo por eso, o sea, porque pues si de pronto te llegan esos impactos turísticos y de pronto ya a una zona muy devastada como es la Riviera Maya, entonces pues yo creo que una buena parte de las preocupaciones serias, legítimas, que no son como estas escandalosas opositoras, tienen que ver con eso. Entonces, la pregunta es eso. Este tipo de ejemplos como el de Huatulco, que es un caso muy exitoso, ¿es replicable a otras zonas? A ver, y los pongo en dimensión este asunto. El planeta sí tiene un proceso de transformación climática. O sea, lo vemos en corales, ajá, el calentamiento del agua le pega mucho al comportamiento de corales. Tuvimos un problema de mortandad fuertísimo en el planeta. Le pega a la biodiversidad. No somos el único país en el que el cambio de temperatura ha impactado especies, claro, ¿no?
le pega la irregularidad de los procesos ciclónicos. Hoy tenemos las presas llenas en Monterrey y en la parte más baja California no hay agua, ¿no? Entonces, este tema son irregularidades climáticas, pero somos el único país a nivel continental que ha tomado una política seria de protección. Les decía 5 millones de hectáreas. A nivel internacional, nadie está protegiendo esas dimensiones, esas superficies. Nadie. Y nadie dice eso. Protegimos, ampliamos de 725,000 hectáreas de una reserva de selva, lo pasamos a 1.5 millones de hectáreas. Eso es 100 veces lo que pudiera ser la línea del tren, ¿no? O sea, estamos hablando del reservorio más importante de selva que existe en el continente después del Amazonas. Y eso no se mencionó, ¿no? Tenemos una estrategia de declaración de áreas naturales en toda esa parte de colindancia con la línea del tren, porque el objetivo fundamental es que se mantenga esa superficie en verde, ¿no? Okay. Y tampoco lo han hecho como el retrato, ¿no? Y también los programas de manejo que se deben de conservar ahí. Porque si no es que declararon o no, pero hay unas grandes superficies, 725,000 en Calakmul, más Balanquín y Balancú, otras 500,000, es 1.2 millones de hectáreas, más las ADBC es 1.5. Tenemos Siancán con otra superficie enorme de 600,000 hectáreas de manglar, donde hay mayor cantidad de manglares ahí. Cubrimos toda la parte marina del Caribe mexicano, es un área natural, no puede haber ni explotación minera, no puede haber explotación extensiva de ese suelo que no sea para un fin de conservación. Cuando tú hablas de una obra de infraestructura que tiene como objetivo redistribuir el turismo y que no esté altamente concentrado en Cancún, sino que esté en toda la península, lo alinea solamente a un pedacito que está aquí en Tulum, en Playa del Carmen, en esa zona, y no lo analizas de manera integral, ¿no? O sea, nada más te enfocas ahí. Y yo, la verdad, creo que los reclamos pueden ser muy legítimos de la gente, de que se enfoca ese pedo, pero no hacen el análisis integral de lo que representa todo el proyecto. Y sobre todo hay una cosa de lo que les hablaba al inicio. Está muy bien quien critica el tren y critica la política de allí, esa política desde la comodidad de su aire acondicionado, desde la comodidad de su casa de descanso, de que puede ir en vacaciones a hacer esto. Pero nadie piensa en la comunidad de la persona que vive en Xuxulub y que puede ir a trabajar subiéndose al tren a una comunidad cercana a Playa del Carmen, ¿no? O que puede estar en Campeche y que puede subir para poder ir a trabajar a Mérida, ¿no? O sea, nadie pone esta parte de que también es un proyecto de desarrollo económico para la gente. Nadie lo ve porque desde la comunidad del aire acondicionado es muy fácil criticar esa posición. Y yo creo que tendremos que verlo como una forma más amplia, ¿no? Mira, nosotros no hemos hecho no hemos autorizado, y te digo porque la opinión que nosotros damos no es vinculante, pero la hacen caso, de grandes desarrollos en áreas naturales protegidas. No hemos autorizado ninguna infraestructura de alto impacto en áreas naturales, ¿no? Hoteles, minas, ¿no? Que hacen ser regular, nosotros no hemos autorizado nada. Claro. ¿No? Eso no ha sucedido, ¿no? Todo era previo, ¿no? Entonces eso no se dice. Ahora, y es muy importante comentar dos cosas. Una, somos el único país del continente que ha aumentado su superficie. Somos el único país en el continente que nos acaban de dar plata para financiar el fortalecimiento de 44 áreas naturales protegidas, las nuevas. Ahora nos autorizaron, nos premiaron con $17 millones del Fondo Global de la Biodiversidad. Y vamos a tener $200 millones, que es un proceso de reconocimiento de esto. Y somos la única institución que tiene un proceso de fortalecimiento para la protección de áreas naturales. O sea, y eso es lo relevante, ¿no? Eso yo creo que la comisión, desde este enfoque, tiene este aporte. Y te voy a decir otro tema que también podríamos decir que es muy ríspido para poder atender. El tema del aeropuerto. ¿De cuál de todos los aeropuertos? El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el fallido proyecto del Naim, ¿no?
A ver. Convertido ahora En área natural protegida. A ver. En la bandera. En esta bandera, ¿no? El ladito que tienes del azul, ¿no? Ese es el lago Texcoco. Claro. Ajá. Y había un proyecto importante, inclusivo, de construir una obra de infraestructura de manera necia y terca en ese lago desde el año 2000. Ajá. Desde el año 2000. Y estamos hablando que metieron a gente a la cárcel. Claro. Un proceso de represión brutal contra el pueblo de San Salvador Atenco, el surgimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ajá, una imposición de un proyecto ahí, y un proceso de devastación de la parte del lago, medioambiental. Mira, sí. Todos los cerros de las colindancias los desbarataron para poder rellenar. Claro. Y entonces, cuando nosotros llegamos a una zona la más impactada, vimos que había tierra de los cerros colindantes. Y la gente, cuando por fin pudo entrar la gente de los pueblos del oriente y los invitamos a conocer el territorio, dijeron, con todo su pesar, ¿no? Decían, miren, aquí dónde quedaron nuestros cerros. Entonces, que tenían una visión, una obsesión con ese proyecto de 2000, y le habían hecho la batalla del agua, esa batalla que lleva 500 años. Ahí fue un campo para poder eliminar el lago. ¿Qué hicimos nosotros? Pues primero la consulta que hizo el presidente, siendo ya gobierno electo. Pues yo todavía no era funcional, yo prefería el lago, ¿no? Yo prefiero el lago. Se construyó un proceso. Los compañeros del pueblo de San Salvador Atenco llegaron con el presidente y en la mesa le dijeron, presidente, vean cómo la gente, el pueblo es muy sabio. Y dijeron, no, presidente, nosotros queremos ser un área natural protegida. Y entonces, a ver, ¿cómo la ven? Había un proceso que les costó trabajo convencer a la gente de la CONAM en ese momento de que podía ser área natural. Entonces llegamos, dijimos, claro que sí, claro que debe ser área natural protegida. Construimos ese proceso, es un área de producción de recursos naturales, que quiere decir que tenemos que restaurar parte importante, pero el lago sigue ahí. El lago sigue ahí, tenemos a la Ciénaga de San Juan, tenemos el lago Jalapango, Texcoco Norte, y estamos intentando jalar el agua que llega de esa parte de la ciénaga para que inunde parte importante de lo que antes iba a ser el proyecto del nuevo aeropuerto. Pero sobre todo, que es una herramienta de protección para los pueblos del oriente del Estado de México, en la que están protegidos para que nunca más les quieran imponer un proyecto en sus tierras. Ajá. A mí me surge como esta duda con este ejemplo que comentas sobre qué define un área natural protegida, ¿no? O sea, porque parece ser que en los últimos años, bajo esta dinámica, se ha convertido en un instrumento de los pueblos de resistencia, inclusive, ¿no? Vemos casos, sí, Texcoco es uno de los más ilustrativos también, lo que pasa en Sonora, que ya podemos a lo mejor platicar después o en este momento. Pero en muchos casos es como la idea, ¿no? Decir, vamos a declarar área natural protegida para que no lleguen granjas porcícolas, mineras, hoteles, aeropuertos, lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué define un área natural protegida bajo estos términos y si realmente es un instrumento ideal para la defensa del territorio? Fíjate que más bien lo que yo considero fue que dotamos de un significado distinto la herramienta. O sea, también las instituciones se dotan de contenidos distintos, ¿no? Y también los instrumentos se dotan de contenidos distintos. Entonces, nosotros no modificamos el marco normativo. O sea, es la LGEPA, la Ley General de Protección Ambiental, está la LGEPA, están los catálogos de áreas naturales, de los tipos de áreas naturales protegidas. Lo que nosotros hicimos es construir un diálogo distinto con las personas y decirles, estas herramientas pueden servir si las hacemos de esta manera para que ustedes tengan protección, ¿no? Pero no fue cambiar la regla, no fue cambiar la ley, sino dotarlas de un sentido y un contenido distinto. Y tú decías, hablabas de Texcoco, hablabas del Ejido del Bajío. Te pondré otro ejemplo, San Miguelito, y ojalá puedan ver alguna vez el video. El presidente se reúne con los pobladores de San Luis Potosí. Y en una reunión pues, ya le habían llegado con la queja de que querían urbanizar la zona de captación de agua, la Cañada del Lobo. Y entonces el presidente en una asamblea se reúne y dice, a ver, ¿qué quieren? ¿No? A ver, que haya mega desarrollos y que haya carretera y que haya... o quieren una área natural protegida. Claro. Y entonces la gente
sabiamente, el agua antes, pues queremos agua, que haya área natural protegida. Entonces, pues, gente, ayuden a los compañeros. Una exigencia de la gente. O sea, sí fue la institucionalidad que brindó la alternativa para que tuviera otro contenido, la protección mediante áreas naturales, pero también fue la gente. ¿Y cómo hacer de este instrumento, digamos, algo más fuerte? Mencionabas hace un rato de que no es vinculante, por ejemplo, ¿no? Las decisiones que puede tomar la comisión. San Miguelito, ahora que lo traes a cuento, pues también hubo represión después de este proceso, ¿no? O sea, hubo un enfrentamiento fuerte entre los pobladores y la empresa que quería justamente ahí fraccionar y hacer otro tipo de desarrollos, y en otros lugares más del país, ¿no? ¿Cómo dotar, digamos, de dientes a esta comisión para que se respete y para que pues, no llegue a los extremos de las agresiones y la violencia y otras cosas que hemos visto, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí la institucionalidad puede acompañar, pero ¿sabes qué realmente ha funcionado? Yo veo en este proceso es la gente organizada. O sea, si en la institucional nosotros tenemos tratos con la Guardia Nacional, con Sedena, con Marina, con todo, ¿no? Y somos guardaparque, nuestro enfoque es ser guardaparque, quiere decir pues, hacer el cuidado del área natural protegida. No somos policías, ¿no? Pero somos técnicos, que nuestra responsabilidad es cuidar el área. Tenemos vinculación con las agencias de seguridad, pero donde ha funcionado más el proceso es cuando la gente se organiza. O sea, Texcoco es claro ejemplo. Hay unos pueblos organizados en la defensa de su territorio, en volver a producir en sus parcelas, en hacer que aumenten los lagos, en meter jóvenes a eso. Tienes un San Miguelito con un grupo de chavos organizados, con un medio de difusión, con unas redes de contactos, con alianzas de medios de comunicación, con capacidades de presión. Fue durísimo el proceso de elaboración del área natural protegida de San Miguelito. A mí no me tocó la última etapa. Ya en enero, se declaró en diciembre, en enero a mí me toca ser comisionado, de construir un nuevo diálogo con ellos. Ajá. El caso de los compañeros del Bajío, en el que ellos tienen un área destinada voluntariamente a la conservación y dicen, aquí no se toca. Entonces funciona cuando hay un proceso de organización comunitaria que utiliza el instrumento como una herramienta de protección. Ahí es donde funciona. ¿Cómo hacerlo más fuertes? Mira, si me lo preguntaras a mí, yo creo que tenemos una agenda muy, muy a largo plazo, ¿no? En materia de conservación. Les decía que el mundo se está transformando en materia climática. Hay una meta que tenemos que declarar 30% del territorio marino y terrestre al año 2030 como una herramienta de mitigación del cambio climático. Ajá. Esto es un tema. ¿Cuánto tenemos ahora? Ahorita tenemos el 15% de lo terrestre, ajá, nos falta el 15%, o sea, eso implicaría duplicar los 22 millones de hectáreas que tenemos en terrestre. A 44. Ajá. Sí, ese es 50. ¿Y el marino cuánto? Y el marino tenemos el 22%, todavía nos falta una parte importante. ¿Y en cuántos años tiene que estar? En 6 años. Le va a tocar a nuevo gobierno, le va a tocar llegar a la meta 2030. Y eso va a implicar duplicar la capacidad institucional de la Comisión y la Semarnat para llegar a eso. Va a implicar mayor cantidad de recursos para alianzas con las comunidades, va a implicar una mayor presencia de las agencias de seguridad, va a implicar un convencimiento. ¿Pero qué creen? Yo creo que la gente se está sensibilizando de esto debido a todos los efectos climáticos que está viendo, ¿no? Claro, porque lo estás viendo. Pero yo te quiero preguntar una cosa, comisionado, porque hace la semana pasada tuvimos una mesa a propósito de los nombramientos y hay una evaluación quizá pues muy, muy dura en algunos sectores de lo que ha sido la política ambiental de este gobierno. De hecho nos decían esto, ¿no? Fuera de CONAM ha sido muy errático. Muchas cosas cuestionaban mucho, por ejemplo, Sembrando Vida, Conavio, Conafor, ¿no? O sea, otras que no han funcionado, que tampoco tenemos nosotros tanta claridad de qué es lo que ha pasado. Pero la pregunta, y tiene que ver, o sea, yo sé que no es tu área, pero como visión de política general de medio ambiente, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que nos ha faltado para que las otras áreas puedan tener como estos resultados que si todas las organizaciones reconocen de la CONAM? O sea, ¿cuál ha sido como el secreto del éxito de CONAM?
Pues fíjate que, ¿O es que las otras no se necesitaban tanto? ¿O qué es? pues fíjate que más bien que la parte, yo creo que se va a poder hablar de toda la integración de la política ambiental al cierre de la administración. Porque no se ha En dado 90 la días. oportunidad en 90 días En 90 días. en integrar todo esto. A ver, yo les diría, Ah, primero, tenemos una de las políticas más importantes de reforestación del planeta, es así, sin duda, con un sistemas agroforestales. A mí me ha tocado ver en sistemas agroforestales felinos, jaguar, yo lo he visto en un cafetal con cacatal, al lado de la reserva de Montes Azules, ahí he visto esa fauna. Ajá, y la parcela de Sembrando Vida. Multipliquen eso, ajá, esa parcela, por 1 millón de hectáreas, por árboles maderables y frutales. Miren, hay conectividad con ecosistemas con ecosistemas conservados, sí, ajá, no lo hemos alcanzado a dimensionar, pero sobre todo el efecto sí de biodiversidad, pero también social que representó esto, Daniela. O sea, imagínate que en 6 años casi redujimos a cero la migración mexicana a Estados Unidos y la migración sobre todo en el ámbito rural. ¿Ah? Nadie ha hablado de eso, pero la gente en México dejó de migrar a Estados Unidos porque aquí tiene condiciones de vida, porque el campesino tiene un ingreso asegurado y produciendo árboles. No lo vamos a poder significar, ¿no? La otra, la batalla que se tuvo con el tema del glifosato, ¿no? En el momento va a ir reduciendo progresivamente por el tema de salud humana y no importación de maíz amarillo. ¡Pum! Pero también nadie lo ha evaluado así. Y hay una que es fuertísima, que tampoco se ha logrado hablar, pero que se va a analizar en el futuro, somos el único país en el continente que prohibió la minería submarina, ¿ah? Que prohibió la minería en áreas naturales protegidas, que prohibió la minería en los sistemas riparios, en los linderos de los ríos. Ajá. Y eso nos pone por arriba de países como Francia, como Alemania, como todos los países que podemos llamar más ambientalistas de facto, de dicho más bien. Ajá. Nosotros lo hicimos. Ajá. Y entonces no se habla, o el tema de los ordenamientos territoriales, ¿no? O sea, la gente tenga porque de ahí venimos, o sea, es que la gente pueda decidir cómo va a ordenar su territorio. Todo eso no se ha significado de manera integral. Y la política ambiental de la que se va a hablar cuando se termine este gobierno, más allá de este tema de esta visión de túnel, ¿no? Cuando lo ves de manera más amplia, dices, caray, ha habido un proceso muy interesante, y en este proceso los que han jugado un papel determinante pues han sido los pueblos, las comunidades. Hace unos días, la semana pasada, la secretaria convocó una asamblea, una reunión con distintas organizaciones de base comunitaria. Miren, ahí estuvo el Movimiento Social de la Tierra en Hidalgo, estuvo el colectivo contra el fracking, estuvo Río Sonora, sí. estuvo el colectivo Río Sonora, ajá. Estuvieron los compañeros de los Chimalapas, Texcoco, San Miguelito, estuvieron todos ellos metidos en intentando hacer una reflexión colectiva de lo que habíamos avanzado. Y Eso era cuestionaban impensable. mucho, por ejemplo, a Profepa y a Conagua. En el tema. Esos dos dijeron que fueron los más cuestionados. Pero imagínense poderse reunir con ellos. Imagínense que esté sentada ahí la procuradora, escuchando, esté la secretaria del Medio Ambiente, escuchándoles. Ajá. Eso es impensable. Eso es impensable. Y ese es un cambio de la política, ¿no? ¿Por qué el tema de la conservación está siendo hoy una herramienta relevante? Porque la gente está viendo afectada directamente su forma de vida. Porque cuando intentan abrir el agua potable, ya no tienen agua, ajá, porque pueden ver cómo se quema un bosque por el tema de los incendios forestales, ¿no? Por cómo se quema un bosque, porque la temperatura sube, queda mucho material y empieza a arder, ajá, cuando ven que la biodiversidad, como les dije, los corales, otra biodiversidad, se afecta, ¿no? Entonces,
Cuando ven eso, la gente lo toma como un tema de conciencia de la propia supervivencia. Entonces, la CONAM ha cubierto esa parte, y como parte de la política ambiental, pues se ha vuelto una caja de resonancia, ¿no? Para todas las causas socioambientales. Y fíjate que yo sí tengo esperanza, porque luego ya los que hemos estado caminando desde mucho tiempo y otros compañeros, luego lo vemos desde una forma muy negativa, ¿no? Es decir, ya nos estamos acabando el mundo, los recursos naturales y todo ese tema, pero también es muy, muy importante construir esperanza, ¿no? O sea, los jóvenes requieren pensar y nosotros compartirles que es posible hacer una parte para poder mitigar, disminuir y construir un mundo sustentable para todos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese nicho, la comisión ha jugado ese papel, ¿no? Decirle, se puede, tú puedes ser parte de esto, podemos hacer que se regenere el planeta, tenemos que hacer una cruzada enorme en los próximos años de restauración. Ya no solamente es la conservación de lo salvaje, de lo no tocado, sino de restaurar territorios para que volvamos a sembrar bosques, volvamos a sembrar espacios de aire puro, ¿no? O sea, toda la parte donde se limpia el aire, corredores de biodiversidad, ¿no? Entonces, tenemos un gran papel y por eso yo creo que la comisión ha tenido esta incidencia, ¿no? Y tenemos cosas muy carismáticas. También, la verdad, yendo la verdad honesto, si yo te cuento la historia de Bruno y María, ¿no? Bruno es un albatros de patas negras, en la isla de Guadalupe, que es la parte más norteña de México. Hubo alguna vez gatos ferales, erradicaron todos los albatros de patas negras de la isla, y solamente había 2 lugares, en Midway, en Hawái y en Guadalupe. Pero Midway se está quedando abajo, está hundiendo. Y entonces está a punto de desaparecer, y ahí es el único lugar donde había albatros. Nosotros nos trajimos unos huevos, porque históricamente había migración, ¿no? Nos trajimos unos huevos, los traslocamos, los pusimos a otros albatros. Los albatros los empollan, nace el albatros en la isla de Guadalupe, ahí está el pichón, se regresa a Midway y al año siguiente regresa con novia. Entonces regresa con novia y ya. Sí, yo te cuento esa historia. Claro, sí, y le digo, mira, México pudo, y el ser humano es capaz de brindarle una alternativa a una especie como ese albatros que si no hubiera actividad humana hubiera desaparecido. Y tú, joven, si quieres estudiar esto, nos puedes ayudar en un futuro para restaurar este ecosistema. Pues les das esta capacidad de esperanza y que va a ser necesaria, porque solamente enfocarnos en la pesadumbre, pues no convencemos a nadie, ¿no? Entonces, ese espacio hemos cubierto, o cuando le decimos a los niños, cuando a mí me gusta mucho este trabajo es muy hermoso, les decimos, mira, México es el país que más tortugas marinas protege, ¿no? Y tan solo hemos liberado 177 millones de tortuguitas, hermano, ¿no? Y le decimos, mira, y esta especie es rarísima porque es una tortuga gigante y tiene rayas blancas, y los niños abren sus ojos y te preguntan, ¿de verdad somos los que más protegemos tortugas en el planeta? Y le dices, sí, México es el que más protege las tortugas en el planeta. Entonces ese niño se va a quedar con esa cosa y le va a dar cosa tirar la bolsa de plástico del mar, porque la tortuga la va a confundir con medusa y se la va a comer y se va a morir. Entonces ya el niño va a cambiar. Entonces, por eso creo que la comisión ha avanzado, por una convicción de vinculación comunitaria, por un objetivo fundamental del gobierno de México de fortalecimiento, porque ha sido sensible el presidente de recuperar la parte de lo público y nosotros hemos cubierto esa necesidad, porque venimos de esta parte de vinculación comunitaria, creemos fielmente en la gente, ¿no? Y que la conservación la hacemos de la mano las personas, por, para y con la gente, ¿no? Y creo que hemos cubierto eso. Y algo podemos hacer bien, que tenemos la confianza y amistad de muchas comunidades locales, que las que nos hemos vuelto aliados, ¿no? Y entonces, en ese análisis integral, Daniela, pues yo creo que cuando se termine de analizar este proceso de la agenda medioambiental, podemos decir que se ha aportado varios elementos para un mejor país en materia de sustentabilidad.
Vamos a ver en 90 días, a ver cómo está el diagnóstico. Por lo pronto, nosotros lo que queremos es ir a contar estas historias, porque Pues no sí. sé si el tema, y además es eso, o sea, de pronto a veces me pasa en esta y otras áreas de esta administración, que tengo la percepción de que han estado muy ocupados haciendo y no se han dado el tiempo de contar o de comunicar todas estas cosas que nos estás platicando. Sí, y eso creo que muchos me han regañado los compañeros de comunicación. Que me dicen, no digas eso, que no comunicamos o que no Todos hemos lo comunicado tenemos que suficiente. Pero creo que sí nos hemos dedicado mucho a hacer, a caminar, ¿no? Pero mira, sí nos sentimos un poquito, que aportamos un granito en que la gente volvió a confiar en este proyecto. O sea, en los resultados, o sea, cuando hay una evaluación y y reafirmar la confianza de que el pueblo de México tuvo en este gobierno a esa escala, pues yo decía, mira, un pequeño granito jugó. Ujú. Porque si efectivamente todo estuviera mal, la caja de resonancia, y decían, no, acabaron el planeta, se acabaron el país, no hubiéramos tenido ese proceso de respaldo social y de respaldo comunitario. Todos los segmentos poblacionales votaron porque este gobierno tuviera continuidad, todos los segmentos poblacionales, salvo el decil 10-10-10, ¿no? Ujú. Pero de ahí en fuera todos los demás votaron por nosotros. Entonces creemos que sí debiéramos comunicarlos, pero la gente sabe, el pueblo sabió. El pueblo sabe cuando actúas en su beneficio. Ajá, y el pueblo sabe cuando haces también cosas malas, ¿no? Y cuando te va a quitar la confianza, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que pues, por eso te digo que después de estos 90 días la evaluación será mucho más justa. Es- y justamente para ir cerrando, ¿no? O sea, con esta perspectiva hacia el futuro, está este lema que repite Claudia Sheinbaum, ahora virtual presidenta electa, ¿no? De desarrollo con prosperidad y sustentabilidad, ¿no? Claro. ¿Cómo lograrlo y empatarlo? Porque parecen luego dos visiones muy distintas, ¿no? O sea, el desarrollo de quién, pues obviamente de la economía para que no se caiga el país ni las inversiones que han sido muchas en este momento, pero también proteger los ecosistemas, los territorios, los pueblos, sin tocar los intereses o grandes intereses económicos, ¿no? O sea, es un gran reto, es un gran debate, entonces desde la CONAM está este ejemplo, pero ¿cuál sería, digamos, la continuidad necesaria para realmente dar un paso hacia adelante y no mantenernos estáticos nada más? Yo creo que esta pregunta podría ser otra media hora de diálogo. Sí, ¿verdad? No tenemos tiempo. Voy a intentar resumirla muy puntual. Mira, México se va a convertir, tiene toda la posibilidad de convertirse en la economía número 8 del planeta. Hoy somos la 15, éramos la 15, la 11, vamos a pasar a la economía número 8. Eso implica que vamos a tener una alta tasa de crecimiento en los próximos años, pero la diferencia entre un crecimiento en un enfoque anterior, que era la concentración y el efecto de derrame, de que iba a gotear a la base, no, aquí hay un proceso de crecimiento con reparto y con un proceso de distribución equitativa. Ajá. ¿Y eso qué habla? Que cuando tú creces, distribuyes. Y el mejor ejemplo es el salario mínimo en este país y el proceso de apreciación del salario real, ¿no? La gente siente mejor bienestar en su bolsillo. Además de los programas de bienestar, ¿eh? O sea, estoy hablando solamente del tema de empleo e ingreso. Ajá. Además de todos los programas de bienestar. Cuando tú hablas de crecimiento económico con distribución, ese es el pilar del desarrollo del que habla la ahora presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es crecimiento económico con mayor distribución. Ese es un elemento estratégico, ¿no? El tema de la equidad, salarios, programas de bienestar, incluir a nuevos segmentos poblacionales que no estaban antes, que son las mujeres, como un enfoque de atención nuevo, complementario. Nosotros hicimos la base de los programas de universales de bienestar. El estado de bienestar básico lo construimos estos 6 años. Ahora va a ser un proceso gradualista que mete estudiantes, mujeres, ¿no? Sí. Entonces metes a esta parte del enfoque de bienestar con mayor distribución, con el tema del salario.
Es el segundo pilar. El tercero es el de la sustentabilidad, porque eso va a implicar un proceso muy importante de inversión. Ajá. Ella es especialista en medio ambiente, en cambio climático, en energía sustentable. Uh-huh. Es cómo vamos a hacer esas inversiones de manera inteligente para no dañar los ecosistemas. Y ya lo dijo ella, plan de agua, biodiversidad, ajá, cambio climático, van a tener que ser siempre herramientas de consulta para el tema de inversiones. Y entonces cuando hay inversiones se les va a tener que condicionar, se va a tener que decir aquí no, aquí sí, y para eso existe el Estado. Para que el Estado diga, aquí no puede porque te va a echar el río, aquí no se puede, ¿eh? Pero aquí sí. Y aquí, pero también existen los tratados internacionales para demandar al Estado si como acaba de hacer la minera esta China, ¿no? Y estamos hablando de que al menos los primeros que alzaron la mano a nivel transnacional pues fueron Grupo México, Iberdrola, Ternium, o sea, empresas extractivistas son las que han inyectado capital antes de que asuma la presidencia Claudia Sheinbaum. Lo presumieron los empresarios. Sí. Entonces... No, pero yo lo que yo veo ahorita es que se va a tomar unas decisiones técnicamente muy sólidas respecto a la ubicación de las inversiones. ¿Tiene que haber inversiones? Sí. ¿Tiene que haber crecimiento económico para mejorar la redistribución? Sí. Sacamos 5 millones de personas de la pobreza en estos 6 años, pero vamos por sacar 15 millones de personas de la pobreza. O sea, estamos hablando de que esto que hicimos estos 6 años tiene que triplicarse para que la gente que vive en pobreza se reduzca a 30 millones. O sea, ese es uno de los horizontes más promisorios de este gobierno. Es crecimiento con mayor equidad, menos pobreza, ajá, y con sustentabilidad ambiental. O sea, esa triada es la que nos ha dado en este país y yo le veo grandes posibilidades de que sí. Y estoy seguro que la doctora Claudia Sheinbaum, con sus capacidades técnicas de ella y de todo su equipo, van a poder tomar decisiones estratégicas para la inversión. Entonces, sí se augura. Mi opinión es que nos vamos a convertir en ese país de renta media. Ese es con mayor equidad, con menor pobreza, con crecimiento económico y con una sustentabilidad. Y vamos a poder ser un buen ejemplo a nivel continental. Tenemos que ser contraste con otros países que el día de hoy están mostrándose como una alternativa, pero que representan posiciones contrarias a esta visión humanista del poder público, ¿no? Entonces, pues tenemos el cargo de la ejemplaridad en México. Pues, qué difícil. Muchas gracias por venir acá, por acompañarnos, por contarnos un poco de la experiencia que has tenido, primero en Bienestar, luego en CONAMP. Yo creo que es importante que estas cosas también se socialicen, se cuenten, se conozcan. Estoy absolutamente segura de que la audiencia de Pie Página también va a estar muy interesada en el tema. Y yo solo te quiero hacer una última y pequeña pregunta, que es, ¿cuál sería la prioridad? O sea, si tuvieras que elegir para lo que sigue o lo que siguiera en el trabajo del área en la que has estado, ¿cuál sería el foco en el que tendríamos que estar atentos o a lo que tendríamos que ponerle todas nuestras atenciones? Desde el periodismo, desde la sociedad, desde la institución, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es porque supongo que hay muchas tareas pendientes, pero pues las 2 primeras. Yo creo que y creo que ustedes cubren un objeto de investigación muy relevante, que es la vinculación con las organizaciones en donde hay conflictos socioambientales, ajá, y en todos los proyectos de extracción. Yo creo que ese va a ser un quiz del asunto, ¿no? O sea, que donde haya algún proceso que deba cubrirse por parte de la sociedad organizada, ahí deben de estar ustedes para darle voz a los que muchas veces no lo tienen, ¿no? Y que para que esto que hablamos de un proyecto de desarrollo con sustentabilidad sea efectivo, ¿no? Y ahí ese va a ser uno, ¿no? Y por último, ¿saben qué? El tema de las juventudes. Les toca a ustedes también involucrar mucho a las juventudes. Ellos traen esa expectativa del tema de la sustentabilidad ambiental y ustedes tienen que ser caja de resonancia de que es una responsabilidad colectiva del Estado, de la sociedad, de los medios, de todo, porque pues estamos luchando por la vida misma, por la existencia de la especie en este planeta. Nosotros como especies los estamos en riesgo.
El planeta te estará bien, a veces hay que dejar de darle lata, ¿no? Pero protegemos los ecosistemas porque estamos protegiendo nuestra existencia misma en el planeta. Entonces, compartir ese mensaje con las nuevas generaciones, pues creo que también es una responsabilidad de un medio de comunicación como el suyo. Pues con eso nos quedamos. Con eso ¿no? nos quedamos. Ya escucharon a Adán Peña, comisionado nacional de áreas naturales protegidas en el Estado mexicano. Obviamente no estamos hablando de Brasil, ni Argentina, lo dejó muy claro. Pues Adán, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, con la audiencia. Y pues vamos a seguir, con el programa. A seguir con el programa. Esto fue grabado, pero fue grabado. Era necesario, importante. Vamos a seguir. Seguimos. Gracias.